Bueno, te habíamos invitado con la intención de hacerte algunas preguntas sobre una región muy complicada. Conflicto Armenia, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de Armenia. Sí. Eh, ¿Vos cómo ves, digamos, la coyuntura actual y cuáles son las posibilidades desde el punto de vista de Armenia de que esto, digamos, cuáles son las variables que deberían influir para que esto se encamine exitosamente? La situación en el Cáucaso es muy complicada. Recién hablábamos de América del Sur y todo lo que podemos decir como problemática de América del Sur vista del Cáucaso es... déjense de jorobar, ¿viste? Eso no son conflictos geopolíticos, ¿no? Tomen un asado y déjense Claro, hinchar, no, es otro nivel de conflictividad y esto lo muestran, digamos, los datos. Vos ponete a pensar que en 2020, cuento un poco a los oyentes que no estén tan al tanto del tema, ahí hay un conflicto puntual dentro de un conflicto mucho más estructural que es por una región que internacionalmente se conoce como Nagorno-Karabaj, que el nombre armenio histórico es Artsaj, que es un territorio que históricamente fue parte de Armenia. Prácticamente el 100% de la población es armenia, es de origen armenio, hay monumentos de cientos de años, hay ruinas milenarias, todo vinculado a la armenidad, pero que en 1921, en el momento de existencia de la Unión Soviética, se lo asignan, lo ponen bajo control de Azerbaiyán, que era una de las repúblicas socialistas soviéticas justo con Armenia, ¿no? Con un grado de autonomía, era una región autónoma dentro de Azerbaiyán. Por supuesto, mientras rigió la Unión Soviética, esa fue la situación, el status quo, pero ya en los últimos años, particularmente en 1988, el Parlamento de esta región autónoma vota por unanimidad su separación de Azerbaiyán y solicitar la incorporación a la República de Armenia. Claro, por el vínculo histórico de todo esto que venís diciendo. Una región... Claro, es una región, digamos, poblada por armenios. Es como si a Argentina le hubieran sacado una provincia y en un momento determinado esa provincia dice, che, yo quiero volver a ser parte de Argentina. Claro. Una cosa que los rusos, los soviéticos eran bastante adictos, ¿no? De dibujar el mapa. Los rusos, los británicos, los franceses y los alemanes y vamos claro. toda la repartija de torta de controlar también, las potencias coloniales. Las potencias colonialistas, exacto. El asunto es que esto, obviamente, Azerbaiyán rechaza esta situación y se genera un conflicto armado directamente. Entre 1988, empieza con escaramuzas, empieza con episodios lamentables como masacres de armenios que vivían en otras zonas de Azerbaiyán, represalias también por esta situación, se genera un conflicto armado, pero en ese momento esta región, con el apoyo de Armenia, prevalece militarmente, consolida su independencia no reconocida, pero se afirma como un gobierno propio, e incluso toma territorios de Azerbaiyán y hace como una especie de buffer zone. En ese momento, en 1994, esto obviamente escaló, llegó a Naciones Unidas, hay resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que llaman un cese de fuego y se establece un grupo de mediación, conocido como Grupo de Minsk, formado por Estados Unidos, Francia, Rusia, estamos hablando de 1994, y se convoca a los dos países que estaban en conflicto, ¿no? Armenia y Azerbaiyán. No propiamente a los armenios de Artsaj, ¿no? Porque Azerbaiyán no los reconocía como una contraparte, ¿no? Claro. Pero Armenia se compromete a representar los intereses de Artsaj. Ahí se frisa, podríamos decir, la situación durante muchos años. Uno puede decir con el diario de hoy que quizás la diplomacia armenia no fue lo suficientemente astuta para aprovechar el momento donde tenía un balance de poder más favorable y consolidar una situación ahí. La situación de hecho era de autonomía, de independencia de Artsaj. Declaran la República Artsaj, no es reconocida esa república. Ahí entran en conflicto el principio también de integridad territorial. En este sentido, hago una nota al pie, hay que aclarar que esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con la situación de Malvinas, ¿no? Donde no hay una población autóctona que está reclamando autonomía, como en el caso de Artsaj, sino que es una población trasplantada, ¿no? Digo porque a veces se confunde, ¿no? Pero Argentina, ¿cómo va a apoyar a Artsaj? Es una situación, si no reconocemos el principio de autodeterminación de Malvinas, ¿por qué lo vamos a reconocer ahí? No tiene nada que ver.
en Malvinas no hay un pueblo autóctono. ¿Qué población hay? Más o menos 120.000 habitantes en este momento. Que había más, lo que pasa es que muchos se tuvieron que ir y muchos murieron. Bueno, el asunto es que en 2016 empiezan algunos conflictos, hay una guerra de 4 días, pero la situación no cambia paralelamente, pero uno ve también en perspectiva que eso fue como una advertencia de Azerbaiyán. Azerbaiyán ha crecido mucho en estos 25 años, ¿por qué? Porque encontró petróleo y gas. Exactamente, y lo exporta a Israel. Y lo exporta a Israel, lo exporta a Europa, tiene una alianza muy sólida con Turquía, étnicamente los azeríes son turcos. El acuerdo con Israel es muy fuerte, de hecho Israel tiene instalada una planta de ensamble de drones en Azerbaiyán. Son esas alianzas un poco extrañas, ¿no? Obviamente también ahí hay otro actor que es Irán, que no tiene las mejores relaciones con Azerbaiyán y con Turquía, entonces por eso Israel también apoya a Azerbaiyán. Exactamente. Y Armenia ahí en el medio, ¿no? Y en 2020 hay una ofensiva directamente azerí sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, con un balance de poder militar muy favorable, en un momento donde el mundo, Estados Unidos estaba en pleno proceso electoral, Europa reacciona políticamente, Francia, pero no interviene directamente. Hay una guerra de 44 días, donde... ¿Cómo actuó Rusia? Rusia en un principio, por supuesto, enseguida llamó al cese-fuego, a la paz. Hay un tema interesante ahí también, porque Rusia y Armenia tienen un acuerdo de seguridad colectiva. Armenia forma parte de un esquema de seguridad colectiva junto con Bielorrusia y algún otro país de la ex Unión Soviética. Pero ese acuerdo, Rusia se compromete en cuanto a si hay un ataque sobre propiamente territorio armenio. Claro, y como Artsakh es una región disputada. Exacto. No... Llamó, digamos, políticamente está más cerca de Armenia que de Azerbaiyán, en ese sentido. Pero no tuvo una intervención directa. Y otro elemento a tener en cuenta. Hace unos años, no recuerdo bien, pero son unos 5 o 6 años, en Armenia se produjo una situación política interna que terminó en lo que se llamó la Revolución de Terciopelo, que fue frente a una sucesión de gobiernos fuertemente acusados de corrupción y de ineficiencia. Se generó como una especie de movimiento civil de protesta que terminó derrocando a ese gobierno, y el líder de ese movimiento civil, Nikol Pashinyan, terminó siendo quien hoy es el primer ministro de Armenia, ¿no? Y ese movimiento trató un poco de tener una política más multipolar, podríamos decir, no tan vinculada a Rusia. Buscó más apoyo en países occidentales, pensando quizás en que esto iba a permitirle tener más inversiones, quizás también con cierta influencia de las diásporas armenias, que por ejemplo en Francia y en Estados Unidos son muy fuertes. Y esa política yo creo que en el momento de Rusia les pasó una cierta factura, ¿no? Cuando se produjo este conflicto, dijo, bueno, ahora... Digo, vos querías ser más multipolar y ahora que me necesitas, sos amigo de todos. Ahora sos amigo de todos, claro, que te ayuden, ¿no? Encima, poniéndome a pensar el mapa de la región, Armenia situado con al oeste Turquía y al este Azerbaiyán, Turquía siendo miembro de la OTAN, por lo tanto tiene una influencia enorme en la decisión de los países occidentales en lo que sucede en Armenia. Exacto. Y siendo Armenia un país históricamente linkeado a Rusia o a la Unión Soviética, hasta religiosamente. Exacto. A Rusia. A Rusia, o sea, tenés un esquema, un escenario muy complejo. Sí, no solo eso, digamos, las inversiones rusas en Armenia también son importantes. Claro, ¿no? Está bien, hay inversiones también de algunas empresas occidentales, pero el peso de Rusia es muy fuerte, muy fuerte. En Armenia, en la obligación, digamos, en la educación obligatoria se enseña ruso como segundo idioma y un idioma europeo, que en muchos casos es inglés, en otros casos francés y en algunos poquitos casos puede ser español o italiano. Pero todos los chicos aprenden ruso en la escuela. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Vos fijate, me salté una cosa, la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania, paradójicamente, por un lado es un problema para Armenia porque obviamente Rusia está enfocada en ese conflicto, pero como un efecto marginal generó una afluencia de rusos y de capitales rusos a Armenia, buscando un lugar más, digamos, que considerando donde que sus ahorros podían estar más a salvo. El primer trimestre de 2023
hubo récord de turistas extranjeros en Armenia. Y la gran mayoría son rusos. Armenia es un país muy pequeño, tiene un territorio similar al de la provincia de Misiones, tiene 3 millones de habitantes, pero es un país que, desde el punto de vista turístico, no lo digo por ser descendiente armenio, está en guías internacionales, tiene tanto para visitar, para ver, para disfrutar, que es muy atractivo. Esto que voy a decir no es una teoría de las relaciones internacionales, pero si vos mirás cuántos vuelos hay desde un país hacia otro, por ejemplo, a donde más vuelos tu país tiene destino, probablemente sea el país donde haya mayor interrelación, y en el caso de Armenia no tengo dudas de que es Rusia. Sí, claro, es Rusia. Es Rusia. O sea, por más de que puedas tener mejores o peores relaciones con el resto de los países, si tus vuelos van a Rusia y el intercambio de personas es entre Rusia y Armenia, Armenia y Rusia... 1 millón de armenios viven en Rusia. De una población que en Armenia hay 3 millones de personas. Claro, 1 es millón increíble. viven en Rusia. Y van y vienen todo el tiempo. Viven en Rusia porque trabajan en Rusia, porque en Rusia hay mucho más trabajo, digamos, ¿no? Es un país enorme. Pero para cerrar un poco el tema del conflicto y yendo a responder tu pregunta, después de esta, en 2020, bueno, finalmente Rusia interviene, hay un episodio ahí con Azerbaiyán que baja un helicóptero ruso, son esos episodios, viste, en la niebla de la guerra, fue un error, fue una trampa, pero esto obviamente generó una reacción de Rusia y Rusia interviene en el conflicto, llama a las dos partes, se firma un cese de fuego y Rusia se compromete a enviar una misión de paz con miles de hombres por 5 años, renovable por otros 5. No una misión de 6 meses, 5 años, renovable por otros 5. Con miles de hombres entrenados, o sea, el ejército ruso tiene experiencia en combate. Hoy por hoy hay 2.000 efectivos rusos, que disminuyó respecto del número original, aún con el conflicto con el frente en Ucrania, hay 2.000 efectivos rusos en la zona. Pero esto no ha evitado que haya habido nuevas escaramuzas, ciertas agresiones, diría yo, por parte de Azerbaiyán, porque obviamente Azerbaiyán retomó el control de un buen porcentaje de lo que es el territorio de Nagorno-Karabaj, tomó lo que era una ciudad, que es Yushi, y evidentemente, hablando mal y pronto, van por todo. En ese contexto de van por todo, hace unos meses, en diciembre, Nagorno-Karabaj estamos hablando de una zona absolutamente montañosa, donde las comunicaciones viales son por corredores entre montañas. Pero y hay por los un valles. corredor, ¿cómo? Por los valles. Exactamente. Hay un corredor que se llama el corredor de Lachin, que es el que une el territorio armenio, propiamente dicho, con el territorio de Nagorno-Karabaj. Hace unos meses, sobre pretexto de que en Nagorno-Karabaj estaban realizando determinadas obras que atentaban contra el ambiente, supuestos, y esto está comprobado, supuestos ambientalistas azerbaiyanos bloquean esa carretera. Está comprobado porque después se vio que había agentes de inteligencia de Azerbaiyán metidos entre los manifestantes. Esto llevó a una situación humanitaria, de crisis humanitaria, que hizo que hace unas cuantas semanas la Corte Internacional de Justicia, ante una presentación que hizo Armenia, emitiera un fallo diciendo que Azerbaiyán tenía que tomar todas las medidas que fueran necesarias para el levantamiento de ese bloqueo. En los últimos días, hace apenas menos de 10 días, Azerbaiyán lo que hace es establecer un puesto fronterizo en la propia carretera, en lo que es territorio que teóricamente está bajo control ruso. Pero los rusos, ellos dicen que son una operación de paz, que no pueden ejercer violencia en cuanto a erradicar ese bloqueo. Entonces hoy vos tenés, en la frontera armenia, tenés un control armenio, y ya dentro de lo que es el corredor tenés un control ruso, y ante el control ruso han puesto un control azerí, que controla lo que viene y sale, y obviamente no deja un flujo. Están circulando algunos camiones que llevan remedios y comida de la Cruz Roja, los camiones militares rusos, pero un armenio no puede ir libremente a Nagorno-Karabaj. Pero menos un soldado. Totalmente, obviamente. Y peor aún, gente de Nagorno-Karabaj que estaba en Armenia cuando se produjo el bloqueo no ha podido volver a su territorio. Entonces es una situación muy complicada. Las fuentes que uno ha consultado propiamente del Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia temen que haya una escalada del conflicto, y en una situación donde Armenia, el balance de poder no es favorable. Hace unos días también hubo una reunión en Estados Unidos, con los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Armenia, con el secretario de Estado Blinken, y
las declaraciones posteriores son esos momentos donde la diplomacia no puede disfrazar la realidad. Y, bueno, estamos decepcionados con la reunión, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia. Y Blinken también. No se ha podido llegar a un acuerdo para establecer un acuerdo de paz. El gobierno armenio, y esto hay mucha crítica interna, se ha mostrado sumamente concesivo, ¿no? De hecho, ya no habla de reivindicar la independencia de Artsaj, mucho menos su incorporación al territorio. Dice que aboga por los derechos humanos de los armenios que están ahí, lo cual para algunos sectores es casi un renunciamiento. Exactamente. Pero aún así no se ha logrado una situación definitiva. Eso suena. Y te quiero meter un condimento más a esto que estamos hablando y esta situación que es súper reciente, y tenemos que este 14 de mayo hay elecciones en Turquía. Sí. Y el candidato opositor que tiene reales chances de sacarle la presidencia a Erdogan, recordemos, Erdogan, un presidente que está hace más de 20 años en el poder en Turquía, un presidente que es muy ambivalente en su relación con Rusia y con los socios occidentales. Y el candidato opositor es más tendiente a una alianza con los aliados occidentales, por así decirlo. Tiene una mirada más occidentalista de la política exterior turca. En realidad ha tenido declaraciones bastante ambiguas, ¿no? Qué mal. La expectativa en Armenia es baja respecto del resultado de las elecciones. O sea, si gana Erdogan, no va a ser una buena noticia porque no solamente va a ser más de lo mismo, sino que va a haber reforzado su poder y es el gran aliado de Azerbaiyán. Así que no se puede esperar nada nuevo. Si bien el gobierno armenio también ha iniciado, paradójicamente, el terremoto que sucedió el año pasado en Turquía. A principios de este año. A principios de este año, perdón, generó un acercamiento porque Armenia aportó material, ayuda humanitaria, y eso abrió un canal de diálogo, ¿no? Pero nada definitivo. Y se gana la oposición, mínimamente hay incertidumbre. Las fuentes armenias no tienen una confianza de que esto va a revertir la situación. Así que yo creo que es importante igualmente ver ese resultado de las elecciones. Y vos me preguntás a mí, bueno, quizás si hay un cambio de poder, porque el poder de Erdogan está muy consolidado, ¿no? Y ya ha dado muestra que es un líder que con poder consolidado es más peligroso. Y toma decisiones. Toma decisiones y tiene apoyos internos y tiene apoyos internacionales. Entonces, no sé, quizás si se genera una situación de alternancia en el poder puede haber una ventana de oportunidad. Pero es una hipótesis. No, y además y yo también, además de eso, voy también al periodo temporal. O sea, estamos hablando que es todo muy reciente, y esto que vos hablás del bloqueo fronterizo también es muy reciente. Sí. Y que se mezclen muchas cosas muy recientes, operativas, que pueden llevar a una escalada en un conflicto, en el medio de en una situación en un proceso de alternancia del poder, también puede generar algunos timings equivocados o algunos timings que permiten más beneficiar a un lado o al otro en el conflicto. Sí. Y además hay una cuestión que no quiero dejar pasar, que es la cuestión humanitaria, ¿no? El conflicto de 2020 dejó alrededor de 5.000 muertos. Y cuando vos veías la foto y el año de nacimiento de los muertos, te estremecías. Porque eran soldados de 20, 21, 22 años que perdieron la vida en este conflicto. Y hoy por hoy este conflicto humanitario también, esta crisis humanitaria, está poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Entonces, digamos, más allá de estas cuestiones geopolíticas que nos interesan tanto, en algún momento la comunidad internacional tiene que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, por lo menos establezcamos un status quo que no, honestamente, es más un deseo que una expectativa, ¿no? Hoy por hoy. Digamos, yo los escuchaba siempre a los líderes europeos, los alemanes, por dar un ejemplo, pero Borrell, etcétera, etcétera, con lo categórico y drásticos que son con el tema de el derecho a la soberanía y qué sé yo, qué sé cuánto, siempre hablando de Ucrania, ¿no? No, pero digo, también es una oportunidad, digamos, de poner a prueba la consistencia, ¿no? Entonces decir, bueno, ok, está perfecto, no es el único conflicto, no es el único país grande que está pisando al que tiene al lado. Sí. Juguemos todos con las mismas cartas. Y en este sentido te hago una consulta, porque yo lo vengo siguiendo y es interesante el discurso, ¿no? Yo los escucho a los chinos, ¿no? Uno los lee a los chinos y dicen cosas que vos decís,
hay que poder rebatir esto, ¿no? Entonces estoy diciendo, bueno, si el principio es la defensa de la soberanía territorial, hay que defenderla en todos los territorios. Claro. Si entonces ahora no están presionando a China de que no le venda a las empresas rusas y qué sé yo. Entonces dice, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo se desarman los conflictos? No sé, no se lo escucharon al canciller chino. Dice, ¿cómo se desarman los conflictos? Ustedes le venden armas a una parte en los conflictos. Y ustedes consideran que la solución es venderle armas a una parte en los conflictos. Ok, nosotros tenemos la posición histórica de países como Alemania, eso no era la solución. Entonces, yo creo que China está jugando, ¿no? en ese gris de decir, pongámonos de acuerdo si vamos, ¿no? a un mundo basado en reglas o un mundo basado en lo que me gusta a mí. Entonces, vamos a defender Ucrania, ok. Nosotros, viste que formalmente China dice soberanía en Ucrania, qué sé yo, regreso a los territorios, bla, bla. Bueno, hagamos una lista un poco más larga, que no es solamente Ucrania el leading case. ¿Vos te imaginás que esto, con una diplomacia armenia, no sé, más activa, es factible esto? Porque además, digamos, el otro tema es que están fritos porque justo el protector está de capa caída, entonces... Como factible, si la palabra factible, sí, hay una factibilidad, porque de hecho muchas veces por acción de la diáspora hay otros países que se involucran. Francia, por ejemplo, políticamente tiene una posición favorable a Armenia, se ha logrado algunas cosas en Estados Unidos, la visita de Pelosi hace unos meses también fue, digamos, uno de los pocos gestos, bueno, ahora esta reunión que tuvieron con Blinken. Pero no, como vos decís, el foco que se puso en el conflicto en Ucrania no es ni por asumo lo que pasó en el Cáucaso, como en otros conflictos, que ya sabemos que esto no sucede, ¿no? La verdad que tu reflexión va a cosas más amplias, ¿no? Hoy por hoy creo que claramente el multilateralismo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis, lo cual no significa que vamos al fin del multilateralismo, pero bueno, podemos tener una nueva era, una nueva etapa de multilateralismo, con otros actores, otras reglas, y en la coyuntura, no sé cómo le va a ir a Armenia. Así como elementos, condiciones necesarias, sí, una diplomacia muy activa. Si se soluciona el conflicto en Ucrania de una manera u otra, creo que eso en general sería una buena noticia para Armenia, porque quitaría presión sobre Rusia. Entonces Rusia podría, quizás, si el resultado no es tan bueno como pensaba en Ucrania, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que sí tengo seguro? Y Rusia en el Cáucaso puede ejercer muchísimo más presión, con menos injerencia del exterior. Uno lo vio en 2020, fue clarísimo que había como un respeto de que eso era zona de influencia rusa por parte de los países occidentales, ni hablar de China y demás. Entonces, eso sería, digamos, una condición básica para avanzar en una situación. Cuanto más se prolongue esta situación, más está sujeto Armenia a sufrir una nueva agresión de Azerbaiyán que probablemente no sea respondida como debería ser por la comunidad internacional. Eso, y también, nosotros estamos acá en una radio, en un medio de comunicación, y los medios de comunicación en general influyen en la idea que se hacen, claro. Esto que hablamos de la comunidad internacional. La idea de la comunidad internacional de lo que sucede en Armenia, en general, está muy moldeada por lo que se mediatiza de eso. Lo vemos en el caso de Ucrania, que hubo una campaña casi institucional en torno a la defensa de la democracia y a la defensa de Ucrania, que fue muy efectiva y muy exitosa desde el lado de Zelensky. En el conflicto armenio, ¿qué diferencias encontrás en ese sentido con lo que sucede en Ucrania, más allá de que la escala del conflicto es diferente y quizás el impacto que pueda llegar a tener Rusia directamente involucrada en un conflicto armado? Pero es importante también la mediatización en este conflicto, sí. y también la noción de que están pasando cosas y miremos, o sea, qué es lo que respetamos nosotros desde acá. Sí. No, ya hace muchos años que hablábamos del efecto CNN, ¿no? Digamos que se visualizaban los conflictos donde realmente se transmitían en ese momento por CNN. Eso siempre pasa. En este caso, claramente, como otros conflictos, no es el único, ¿no? Uno, Consul habla con la gente nomás y habla del conflicto de Yemen o mismo el conflicto de Siria. Se tiene muchísimo menos noción de lo que ha sucedido y de la crisis humanitaria que significa, ¿no? ¿Cómo ganar esa visibilidad? Bueno, ahí yo creo que las colectividades armenias en el mundo tienen un rol y han tenido un rol.
nosotros en plena pandemia organizábamos caravanas de autos para... porque la guerra fue en 2020, Claro. encima de eso, fue en septiembre, octubre de 2020, para mostrarle a la población y en los medios no salía prácticamente nada. Y hemos visto miserabilidades, ¿viste? Cuando vos le pedís a un medio o algo y dice, bueno, pero esto se paga directamente, ¿viste? Entonces es un luchar contra ese sistema que, si les interesa algo, porque hay alguien que lo está fondeando, o porque interesa, porque genera morbo, no sé, por lo que fuera, bueno, bien. Si no, es un trabajo permanente. Las redes sociales, en ese sentido, un poco ayudan, porque, están más atomizadas, pero es una lucha cuesta arriba. Es una lucha cuesta arriba. Es un choco hasta arriba. Nosotros, me das el pie también para contarlo y también para la gente que se está conectando vía Radio Madero. Nosotros en Radar Internacional lanzamos como medio ya de comunicación propiamente dicho, lanzamos nuestra página web, radarinternacional.com, que la pueden encontrar para leer justamente. Yo lo describí como periodismo especializado, porque nos especializamos, somos todas personas formadas en relaciones internacionales, las cuales escribimos sobre lo que sucede en el mundo, analizamos lo que sucede en el mundo y tenemos una visión de tanto lo regional, desde la Argentina, como una Argentina abierta, una Argentina sostenible, democrática, republicana, la cual proyecta eso en el mundo y proyecta una injerencia en el mundo, y damos lugar a debate también sobre cómo se quiere insertar a la Argentina, desde como los debates que hablábamos hoy, desde el sudamericanismo o desde el latinoamericanismo hasta otros puntos de vista, y también traer estas cosas es muy interesante para Radio Internacional, así que... Yo les agradezco, porque también esto también es difusión, ¿no? Después cada uno puede ir, consultar las fuentes que quiera, obviamente, pero por lo menos que se visualice ese conflicto, y no me canso de decir, esa crisis humanitaria. Hay gente que realmente con el bloqueo no ha tenido para comer, a ese punto, no ha tenido remedios, a ese punto se ha llegado. Bueno, nada, son situaciones que como seres humanos tenemos que afrontar. No, estamos hablando de un conflicto que en 2020, que no es 1900, No, es no. 2020, dejó 5.000 muertos. O sea, estamos hablando, y eso no tuvo repercusión en las agendas mediáticas ni en las agendas locales, políticas. No hubo Exacto. nada más allá de poner un ojo, o casi ni siquiera eso. Bueno, pero que Leo esté acá, digamos, y un poco, creo que hacemos un aporte en ir planteando estos conflictos y distintos puntos de vista para yo creo que ahí, digamos, justamente la agenda ucraniana genera también empezar a digamos, ordenar la mesa, ¿no? Porque vos decís, es muy difícil, digamos, sobre todo para los europeos, por ahí para otros no tanto, pero para los europeos la coherencia y la consistencia, digamos, vos decís, che, muchachos, hay otros conflictos, claro. ¿Cómo van a jugar? Exacto. No, bueno, este es mucho más importante. Sí, está bien, pero empecemos a ordenar la mesa. Entonces creo que, digamos, la situación en Medio Oriente, con los acuerdos entre los sauditas, los iraníes, bueno, se estaría ordenando bastante. Bueno, creo que esto, digamos, o sea, que queden solos en la mesa los poquitos conflictos que quedan en la mesa, bueno, ahora me explotó Sudán, ¿no? Pero, bueno, también genera que ese efecto de demostración de, che, bueno, Europa que se siente a la mesa, realmente construir una solución. Pero bueno, Leo, muchísimas gracias, gracias a ustedes, por tu visita. La oportunidad de contar, y pasamos de Sudamérica al Cáucaso, me encantó. Era el plan. Ojalá se haya entendido, no los hayamos sí, confundido demasiado a nuestros... cualquier pregunta me la hace llegar, después trataremos de responderla. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.